El caballo es un animal hermoso, imponente y majestuoso. Su belleza y su nobleza cautivan a quien se acerca. Quien tiene la oportunidad no se resiste a acariciar su cuello, sentir su energía y regalarle bonitos piropos. Pero tener un caballo exige un compromiso con el animal y con uno mismo. Como con cualquier otro animal, ofrecerle el trato y los cuidados que el animal necesita en un ejercicio de conciencia y responsabilidad. Con Marina Guerrero Viega, osteópata equino, estuvimos hablando acerca del mundo del caballo y de las necesidades de este precioso animal. Hoy conversamos con Somos Luz Televisión se ha venido al entorno de Entre Ríos, en Mijas, a la cuadra de Berrínica Vicens, a entrevistar a Marina Guerrero, osteópata equina. Muy buenas, ¿cómo estás, Marina? Buenos días. ¿Cómo? Queríamos hablar contigo del mundo del caballo. Nos parece un animal fascinante, bellísimo, a ti también, lógicamente. Sí. ¿Qué te atrajo del mundo este tan especial? ¿En qué momento ocurrió? ¿Cómo nos lo contarías? Pues la verdad que monté por primera vez desde pequeña, en unos campamentos que íbamos, de pequeña, lo que era solamente montar, pero ya a medida que fui creciendo, no solamente con los caballos, sino también con los animales, siempre me han traído muchísimo. Quería ser veterinaria, pero al final me fui por esta rama y la verdad es que es impresionante. ¿Qué función tiene el osteópata equino? El osteópata equino tiene la función de la corrección de, por así decirlo de alguna manera, de los huesos. Por ejemplo, si tiene una espalda alta o si tiene a lo mejor una lumbar lo que es rota de hacia un lado o una cosa así. Cuando estos caballos hacen ejercicio, sus dueños o pueden incluso tenerlos de competición, evidentemente el aparato óseo sufre. ¿Cuáles son las dolencias más habituales que te puedes encontrar tú como osteópata? ¿Cuáles son las lesiones que tú te encuentras en los caballos? Según la función de cada deporte también, pero la gran mayoría suelen ser las lumbares, sobre todo sus torácicas también. Depende también de lo que es el deporte, o tiene lo que es la mandíbula, ¿sabes? Y luego también ya depende, ¿no? Sus espaldas también, por ejemplo en salto, el cuello también, muy importante. Cuando un profesional como tú se acerca a un caballo, lo primero es calmarle, ¿no? Sí, primero que te conozca, que te huela, que tocarlo suavemente, como tener un pequeño contacto al principio. Es como, por ejemplo, cuando a ti te trata un terapeuta, lo que sea, primero habla contigo, charla contigo. No va directo, ¿no? al tema, problema, exactamente, ¿no? Más ellos que son muy sensitivos, que se pueden asustar un poco, entonces... No saben a lo mejor para qué te acercas, porque claro. A lo mejor los animales pueden tener un miedo a que los humanos le hagamos algún daño, pueden tener en su psique... Eso también es muy importante, de hablar con el propietario, la historia que ha tenido antes con el propietario. También porque no hay muchos caballos que no solamente son esos mismos caballos un propietario, sino también ha podido tener anteriormente varios propietarios, no sabemos qué es lo que le ha podido pasar y a lo mejor se pueden asustar con una mínima de nada, se pueden también asustar nada más que tocarlo porque ellos no saben qué le vas a hacer. Ellos tienen una sensibilidad que son capaces de percibir la emoción, el sentimiento con que se acerca cualquier persona. Si alguien se acerca
con agresividad, ellos van a notar agresividad. Si alguien está acercando con amor, ellos lo van a percibir muy rápidamente, ¿no? Perciben todo. Es decir, si yo he llegado hasta ahora, a lo mejor al principio me costó trabajo en ese sentido, de que al principio pues me acercaba un poco nerviosa, había caballos que no querían darme nada, como diciendo, primero relájate y ya después empezamos y comenzamos. Y ya a medida que he ido yo también dándole y eso, ya me he ido yo relajando, es como si ellos te transmitieran esa paz, esa armonía, entonces te vas relajando como diciendo no pasa nada, que yo voy a seguir acompañándote. Y aparte de sí, también sienten muchísimo eso, ¿no? De a lo que vas a ir también, a lo que le vas a hacer a ellos. A la hora de acercarte como osteópata equina, después de haberle serenado, después de que se haya producido esa comunicación de tenemos confianza ya puesta el uno en el otro, ¿cómo te orientas? ¿Qué vas buscando? ¿Qué partes del cuerpo? ¿Cómo sabes cómo te transmite el animal lo que él necesita? Al fin y al cabo, decíamos antes que cuando va un ser humano a la consulta de un médico, yo se lo cuento. Doctor, me duele esto, o doctor, me duele aquello. Entonces ya nos ponemos sobre la marcha. ¿Cómo lo percibe el osteópata? ¿Dónde está el origen del malestar que experimenta el animal? Primordialmente le hacemos una serie de movilizaciones, luego le hacemos una serie de estiramientos y luego también una serie de diagnósticos. Ese diagnóstico, a base de unas pruebas y eso, entonces es lo que nos da el problema donde tiene el caballo. Y una vez que lo diagnosticamos, lo corregimos, lo volvemos otra vez a diagnosticar para ver si eso está corregido o no. El problema le puede estar causando un malestar al caballo. Sí, perfectamente. Una molestia física, incluso que el caballo puede haberse cansado ya de esa molestia, como nos podría pasar a los humanos cuando nos duele una rodilla, claro, o nos duelen las lumbares. El caballo, cuando le quitas ese dolor, se comporta y se manifiesta de una manera súper agradecida. ¿Tú has tenido esas demostraciones, eso que habitualmente los que no estábamos cerca de los caballos no lo hemos podido ver, pero tú has notado cómo el caballo incluso, bueno, con su propio hocico pues te trata de acariciar, ¿no? Sí, o te buscan, o a lo mejor ellos mismos, cada vez que se le corrige, ellos mismos hacen lo de la boca, que empieza con la lengua, como a juguetear un poquillo, y luego también o suspiran. Ese suspiro es decir, vale, ya está, sí, es como decir, me has quitado ese dolor que tenía ahí y es favorable. El propietario también del caballo te vuelve a llamar cuando ve que el resultado ha sido positivo, y el nuevo encuentro del osteópata, en tu caso, con el caballo, por parte del caballo, también por parte del osteópata, pero es un encuentro de alegría, porque cuando él te recuerda, y evidentemente el caballo te recuerda si le has quitado una molestia, pues normalmente, entiendo, se volverá, te reconocerá, se pondrá contento, entiendo, ¿no? Se establece esa relación tan bonita entre el osteópata o el cuidador de los caballos con el animal. Sí, la verdad es que es muy bonito el reencuentro, porque ellos ya te conocen o ya te huelen. Hay alguno que otro, porque me hace gracia, porque hay una yegua en otro centro que ya cuando me ve y cuando ya me hace así, con la mano. Y como diciendo, venga, te dejo. Adelante, sí. Puedes tocar porque sé que lo que hagas me va a producir bienestar. En el mismo instante también, por ejemplo, le estás estirando una mano, ellos se encuentran cómodos, le estás haciendo la movilización y ya rápidamente te hacen así con la otra, diciendo, venga, la siguiente. Venga, también aquí me viene bien que lo hagas. Sí. Te decía antes que el ser humano, no sé hasta qué punto tiene conciencia de no solo de lo hermoso que es el reino animal, sino del nivel de conciencia y el respeto
que deberíamos tenerles a los animales? Porque, bueno, no sé en qué punto de la escala biológica están. Quizá podríamos pensar incluso que podrían estar los caballos por encima de conciencia que algunos seres humanos. ¿Tú cómo lo percibes eso? Y sobre todo con respecto a la actitud que tienen algunos seres humanos hacia los caballos o hacia los animales en general. Los animales y los caballos la verdad que son muy importantes, sobre todo para el nivel de nuestras vidas. Luego, independientemente, el cuidado de un caballo, o sea, no es tenerlo ahí ni maltratarlo, ni porque ellos son muy inteligentes. Queramos o no, son muy inteligentes. Además, se utilizan para hipoterapia, no sé si lo has conocido, y son muy importantes, ayudan mucho a nivel de del jinete, de ese contacto social o ese contacto de relajación también que te transmite. Y la verdad es que a ese nivel es que como no me sale de dentro el maltratarlos. Hombre, porque claro. Es que ellos mismos... Háblame de la hipoterapia. ¿En qué planos has visto y con qué efectos positivos has visto, en qué campos has visto aplicarlo? Recuerdo que me han dicho que funciona muy bien con niños autistas, con niños síndrome de Down también, por ejemplo. ¿Qué experiencia o qué recuerdo tienes tú en ese ámbito? Hay un centro hípico allí dentro del hipódromo que se llama La Herradura, allí en Sevilla. Ajá. Y la verdad, allí practican mucho lo que es hipoterapia. Ajá. Y yo he visto como una niña perfectamente que no sé qué síndrome tenía, pero nada, tendrá 6 o 7 años, que perfectamente ese mismo día no podía agarrar nada y de repente hizo así y agarró la rienda del caballo. O sea, es que es impresionante. ¿Y a qué explicación le das tú a eso? ¿Al deseo de la niña por acercarse o va más allá? A nivel energético, esa relación, como te comentaba antes, esa unión que se tiene a nivel energético del caballo, fuera parte también es el movimiento y la movilización que se le hace a esa niña, que en ese instante es un jinete, y acompaña, se une con el movimiento del caballo. Entonces se mueve ella entera, le hacen ejercicio. Vamos, eso lo hace con una fisioterapeuta. Para cualquier persona, también no solo para personas o niños con otro tipo de síndrome, sino para una persona normal, subirse a un caballo y dar un sencillo paseo tiene que ser un aporte extra de energía, porque este animal tiene que transmitir una energía. Estando sano y estando equilibrado y feliz, tiene que transmitir una energía muy potente y a la vez muy bonita. ¿Cómo lo percibes? Tú cuando te acercas imagínate que llegas un día triste o llegas un día, removida por algo que te haya ocurrido fuera, tus emociones se engloban junto con las del caballo, tu energía, y ya se te olvida todo. ¿Lo sientes de esa manera? Totalmente. O sea, es una unión que te haces con él, desaparece, para mí, desaparece... ¿Otro tipo de preocupaciones? Sí, nada, el mundo, él y yo. O sea, desaparezco con él, es el amor que él transmite, la tranquilidad que ellos transmiten. Es que es una sensación... Y es esa sensación la que hace a tanta gente, pues cuando llega al mundo del caballo, convertirse en muchos sentidos una parte muy importante de sus vidas, ¿no? Quien prueba la experiencia de montar a caballo o de acercarse al mundo del caballo queda magnetizado, por decirlo de alguna manera, por la personalidad de este mundo, por la atmósfera que se respira simplemente junto al animal, ¿no? Sí. Y además que es como una atracción que, como entre comillas, te engancha, ¿no? A ellos, por la tranquilidad que ellos te transmiten. Por ese bienestar. Aquí hay muchas personas que la utilizan para desestresarse. Claro. Es
Es un conjunto. Montar a caballo para muchas personas es un momento de desconexión con todo lo demás, ¿no? Sí, totalmente. A mí, ya te digo, el tema es fascinante, acercarse al mundo del caballo, interactuar con él, entenderlo. Yo creo que para muchos se convierte, al margen del que también lo sabrá, no trate adecuadamente al caballo, pero el caballo se convierte en un amigo, incluso en un inseparable, ¿no? Para las personas. Sí, ellos lo que tienen es un amor incondicional totalmente, y eso es lo que ellos transmiten. Fíjate, decimos muchas veces que lo único que necesitamos los seres humanos, y quizá por lo que montamos una gran parafernalia a nuestro alrededor, es porque buscamos, en definitiva, lo único que necesitamos es amor. Sí. Buscamos una posición social, tener mucho dinero, etcétera, etcétera, y al final es para traer el amor a nuestra vida. Y viniendo simplemente o estando rodeado de animales, y da igual el animal que sea, ese vínculo, ese animal te lo da de forma incondicional. Sí, totalmente. Sin que tengas que hacer nada. Totalmente. Ellos le pueden hacer lo que sea, por ejemplo, castigarlo, que no se debe, pero castigarlo, lo que sea, ellos a los 5 minutos hacen el chiste de decir, se me ha olvidado, y voy hacia ti, te doy amor, como diciendo, venga, no te enfades. Vamos a hacer las paces, claro, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, por tanto, bueno, dentro de un límite, el caballo, se habla siempre de la nobleza. Yo te iba a decir, no es para nada rencoroso. Eso es cuando se habla. Una de las cualidades principales que se habla del caballo es la nobleza, ¿no? Es la nobleza, pero como cualquier otro animal también, si tú, por ejemplo, que volvemos a lo mismo, si por ejemplo tú le levantas la mano o le das con una vara o lo que sea, ellos tienen una mínima de memoria, que es que entonces nada más que ve una vara, ese es el susto, igual que si le levantas la mano, ese es el susto de decir, ¿dónde vas? ¿No? Ellos mismos también te avisan, ¿no? Como diciendo, ¿dónde vas? No. Por ahí no. No. En la práctica deportiva, el caballo también necesita un preparatorio, igual que el corredor, ya sea amateur o ya sea profesional, hace unos estiramientos. El caballo también necesita esa preparación de cara a hacer un ejercicio físico, y ¿están los jinetes concienciados de que eso lo necesita el caballo antes de empezar cualquier práctica deportiva? A los niveles que yo he estado viendo y eso, de momento es muy pocos, la verdad. Pero sí que es muy importante, igual que una persona, si va a hacer una carrera o entrenar o lo que sea, siempre hacen ejercicio. Incluso si van al gimnasio, primero tienen que hacer un tipo de ejercicio de estiramiento. Pues ellos son igual, tienen que hacer una serie de estiramientos, tanto el que va antes muy leve y el que va después de haberlo utilizado, tanto como para competición como para un paseo o entrenar, también deberían de hacerse esas clases de estiramiento. ¿Qué es lo que previene? Porque creo que es también como la idea de los estiramientos, tanto en el ser humano como en el animal, en este caso es preventivo, para que no se produzcan posteriormente lesiones o para que el caballo no sufra molestias innecesarias, ¿no? Efectivamente, o por ejemplo una carga muscular, porque ellos también pueden tener cargas musculares, un estiramiento también de ligamentos, de tendones, que una ellos rotura sufren muscular mucho. Podría sufrir un caballo haciendo un esfuerzo, ¿no? Una rotura muscular. Sí, totalmente. Por ejemplo, un ejercicio de salto, que entiendo que es cuando el caballo se está autoexigiendo más también físicamente, ¿no? Puede tener, y para eso, ¿cómo, en el caso que se produzca, cómo actuáis posteriormente? En un salto sufren mucho las espaldas, sobre todo también la musculatura, las lumbares también sufren mucho. Estiramientos para todas esas zonas.
estiramientos de manos, estiramientos de los pies. ¿Y es el propio propietario del caballo el que tiene que estar familiarizado o tener un equipo de personas que hagan que ese caballo haga los estiramientos anterior y posteriormente, como tú decías? Eso según el propietario o el jinete, como ellos quieran decidirlo. Ellos mismos perfectamente lo pueden hacer. ¿No es complicado el protocolo de esos estiramientos anterior y posterior al ejercicio físico? ¿No es complicado? No es exigente, son sencillos. Sí, son sencillos, sobre todo para los jinetes, que ellos ya conocen a su propio caballo, tienen esa compenetración con él y eso. No son nada complicados. Sin embargo, venías a decir que hasta ahora no se había sensibilizado el mundo del caballo con ese aspecto de cara a la competición o de cara al ejercicio físico del propio caballo. Como que nos estamos empezando a dar cuenta. Yo creo que sí. De la necesidad que... Sí, yo creo que sí, pero hay muchos propietarios jinetes que dicen, bueno, no, el caballo está bien. Una vez que se realiza esta práctica de, aparte, independientemente de los estiramientos y eso, sino a nivel osteopático, ellos mismos, los propietarios, notan como el propio caballo responde mucho mejor. Y cambia todo, o sea, cambia una pisada, cambia también los pies, y por ejemplo en doma clásica si le meten más la mano o sacan más da igual. Pero perfectamente notan la diferencia porque ya él puede ya moverlo. Antes le bloqueaban el movimiento. Entonces ellos mismos se dan cuenta sobre todo el que lo monta casi siempre. Y de que la reacción del caballo es completamente diferente, sí, y eso es normal, es fácil de entender, que el caballo con molestias ni va a comportarse, ni va a rendir, ya sea en el paseo o ya sea incluso en la competición, de la misma manera si el caballo está en forma. Lo curioso es que es eso, ¿no? Que como el caballo no nos habla, no nos dice, bueno, tengo una sobrecarga en el abductor, como diría un futbolista, o tengo una sobrecarga en tal otro músculo, pues es a través de un lenguaje no verbal que ya sea el jinete o el equipo, el propietario o el equipo, el que se tiene que dar cuenta. Y cómo se produce, claro, para la persona iniciada, el lenguaje ya está, tú lo decías de alguna manera, ¿no? Me va guiando, te va guiando el caballo hacia dónde van sus necesidades, dónde están sus molestias, pero hay que tener una visión entrenada, ¿no? Sí, aparte que ellos te lo demuestran, por ejemplo, o con una cojera, o esas son sus muestras, no, como no hablan, no te dicen, oye, mira que me duele tal, no sé qué, no, ellos te los muestran así, o por ejemplo, si estás trotando y le duele algo, o el trote no es el mismo, o a lo mejor te hace gestos con la cabeza de que no está tranquilo, no está porque le está doliendo. Entonces el propio propietario o el jinete se dan cuenta perfectamente que algo le pasa. Y abusamos a veces desde nuestro ego, desde nuestra cabezonería, el ser humano, forzando al caballo cuando no debemos de forzarlo. Sí, hay muchas personas que sí. Hay mucha gente que sí. Que utilizan la fuerza porque dicen, se creen que a lo mejor es un capricho del caballo. Exactamente, o no, es que no quiere trabajar, o no es que no quiera trabajar. Si ves perfectamente, es un poco de observación en el sentido de si que los días anteriores no te ha estado haciendo eso y ahora sí, hay un problema. Ya sea o a nivel veterinario, ya sea a nivel osteopático, da igual, pero un problema tiene el caballo. O por ejemplo los de salto, si los de salto te está saltando y ahora resulta que a ese caballo, imagínate, lo sueltan en el prado, ese caballo se revuelca, si por ejemplo al levantarse, según cómo se levante, se le mueve una vértebra lumbar o lo que sea, y al día siguiente se queda parado en la valla, te estoy hablando de un ejemplo. Sí, sí, claro. Se queda parado en la valla, no es que no quiera saltar, es que te está diciendo que le está doliendo algo. Y que no se siente seguro
con ese dolor o esa molestia de cara a saltar ese obstáculo que se le está proponiendo por parte del jinete que salte, ¿no? Exactamente, y muchas veces más por protección hacia el jinete o al propietario que por ellos mismos. No me digas, ellos, Sí. ¿tú sientes que piensan antes en el propio jinete que en ellos? Muchas veces sí, la gran mayoría de los caballos sí, además que los he visto. Sí, sí. Hay personas que he visto que han tirado al caballo y se han quedado clavados, o sea, te estoy hablando galopando, Sí. que han tirado al jinete sin querer o se ha caído sin querer por cualquier cosa, por Movimiento culpa brusco. del jinete, Sí. ¿vale? No del caballo. Ajá. El caballo se ha anclado para decir, hey, no me muevo, no vaya a ser que lo pise o no vaya a ser que le haga daño. Y antes de nada se paran para no hacerle daño. Que cuando un propietario, el dueño de un caballo, contacta contigo, en este caso con tu condición de osteópata equina, ¿qué es lo que demanda? ¿Qué es lo que necesita de ti? Primordialmente corregirle a su caballo el problema que tenga, para que ese caballo pueda agilizar más los movimientos que antes no tenía. ¿El osteópata sería al caballo lo que un mecánico sería a un coche? Más o menos. Hay que tener, por tanto, un osteópata de confianza a mano, Sí. a quien poder recurrir, y más a menudo, porque evidentemente el caballo va a necesitar, para estar a punto, utilizando de nuevo la metáfora del coche, Sí. va a necesitar que esté a mano ese osteópata que, debido a su experiencia, sabe cuáles son las necesidades puntuales de cada caballo y de su bienestar. Efectivamente, es como una clase de mantenimiento. Por ejemplo, nosotros lo vemos la primera vez, ¿vale? Y según cómo esté el caballo y el tipo de lesiones que tenga el caballo, pues se vería a las 3 semanas después de la primera vez, y luego ya en la tercera semana, y a partir de ahí ya se vería cada 2 meses. Es como un mantenimiento, para que no sé que le haya surgido algo, se haya caído o lo que sea, y después de que el veterinario lo haya visto y diga, pues mira, no es nada de complementario de veterinaria, pues sí, vamos nosotros en ese sentido. Bueno, Marina, pues queríamos acercarnos a este mundo del caballo, queríamos acercarlo a los espectadores porque creemos que la relación caballo-jinete, desde fuera y sin habernos introducido mucho en este mundo, creo que puede mejorar. Creemos que podemos desarrollar también conciencia a la hora de, bueno, pues entenderlo como el ser vivo que es, y para que la relación entre todos sea la mejor posible. Y creo que la figura de un osteópata equino establece ese vínculo que a lo mejor el dueño del caballo, bueno, no puede tener porque le faltan a lo mejor los conocimientos, o a lo mejor no se ha especializado en ese ámbito, y vosotros podéis servir de puente entre el bienestar del caballo para, en definitiva, también el bienestar del dueño del caballo, que lógicamente querrá lo mejor para su animal. Muchísimas gracias por este ratito A de ti. conversación. Te seguiremos la pista, seguiremos la pista al mundo del caballo, porque tanta belleza merece la pena acercarse a disfrutarla pero siempre desde el amor. Siempre. Muchas gracias. A ti.